buenos días, amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy, en este primer bloque, tendremos al señor embajador de Colombia en el Ecuador, Ricardo Lozano. A propósito, el señor embajador Ricardo Lozano ha sido designado como nuevo embajador en Venezuela, lo que significa entonces que ya deja el Ecuador y en consecuencia, lo hemos invitado el día de hoy para hacer una evaluación de su gestión como embajador, que si no me equivoco son casi 3 años, 2 años y medio, ¿verdad, señor embajador? Perfecto, sí, falta un mes para cumplir los 3 años. Para cumplir los 3 años. Y lo importante de esta entrevista es poder evaluar la agenda bilateral entre Colombia y Ecuador, a propósito que luego de Angostura se vio bastante deteriorada. Se recuperó la relación, se restableció la relación, pero ¿cuánto aportó esta agenda bilateral? Es lo que vamos a conversar con el señor embajador de Colombia en Ecuador todavía, Ricardo Lozano. Ahora sí, señor embajador, muy buenos días, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, buenos días, Carlos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, hagamos un repaso de esta agenda bilateral. ¿Cuál fue el impacto realmente de la agenda bilateral en la relación de estos dos países, más que vecinos, hermanos? Bueno, yo creo que hay que definir claramente que fueron 3 cosas las que dinamizaron esta relación binacional. Una, la institucionalización del gabinete binacional. Hicimos 3 gabinetes binacionales exitosos. Una fórmula totalmente ecuatoriana, donde realmente antes no teníamos anualmente unas reuniones presidenciales, sino cuando los presidentes se podían reunir, no. Ahora esto es como en el colegio, Carlos. Nos reunimos en diciembre, nos ponemos los compromisos, agrupamos todos los compromisos de la agenda binacional, alrededor de 145 compromisos, trabajamos por 6 áreas, 6 lineamientos de trabajo: infraestructura, economía, seguridad, medio ambiente, asuntos sociales y toda la parte de asuntos migratorios. Permítame interrumpir, señor embajador, en algo. Esto significaría entonces que la agenda binacional, más allá de una agenda temática, es una planificación estratégica hacia el desarrollo de los dos países. Exactamente, pero además los dos mirando hacia el mismo lado y empujando para el mismo lado. Nos pusimos de acuerdo, arqueamos toda la agenda, nos dieron en este último año más de 145 compromisos binacionales, como le dije, en 6 ejes temáticos, con 23 grupos de trabajo. Carlos, ejemplo, tenemos el eje de infraestructura. El eje de infraestructura está infraestructura como tal, carreteras, puentes, interconexiones, tenemos interconexión eléctrica y tenemos tecnologías de la información. Ese es el grupo de infraestructura y en cada área tenemos unos compromisos. Desarrollemos entonces el eje de la infraestructura. ¿Qué tipo de proyectos se está manejando binacionalmente ya en el tema de infraestructura, por ejemplo, en el tema vial? He podido ver y constatar de que en Colombia se aprecia y se admira mucho la malla vial ecuatoriana. Pero ¿qué tipo de aporte Ecuador puede hacerle a Colombia y Colombia a Ecuador en este tipo de infraestructura vial fundamentalmente, señor embajador? Desde el tema de binacional fue muy importante ponernos de acuerdo en este tipo de compromisos. Entonces, uno de los primeros compromisos concretos que nos pusimos fue el nuevo puente de Rumichaca. Fue construido en 10 meses. Realmente ustedes saben, pasan más de casi 19.000 carros diarios por el puente de Rumichaca. Se hizo ese nuevo puente, se hizo el CEBAF de San Miguel, que es la otra vía alterna para entrar a Colombia sin entrar por las cordilleras y salir a Neiva y entrar a Colombia. Entonces no necesita pasar por las cordilleras colombianas como el otro eje de Rumichaca, que es Ipiales, Pasto, Popayán, Cali, y entran por nuestras montañas. Entonces ya tenemos ese CEBAF. Ese CEBAF, ¿qué fue lo que hizo? Que empleados colombianos y ecuatorianos estén en el mismo sitio para atender tanto nuestra gente que va de turismo como los empresarios que llevan sus mercancías de Colombia a Ecuador
y de Ecuador a Colombia. A eso iba, señor embajador. Independientemente de estos acuerdos binacionales, no dejan de existir líneas sensibles, porque es evidente, cada sector tiene sus propios intereses, sus propias preocupaciones. En tema de infraestructura, si bien se garantiza el libre acceso de uno y otro lado en términos de ciudadanía suramericana, en este caso hermandad Colombia-Ecuatoriana o Ecuatoriana-Colombiana, hay una línea sensible y es el tema de transporte de Ecuador hacia Colombia, considerando que el sector de transporte colombiano se siente afectado básicamente por la estructura de costo de combustible del Ecuador, lo cual sería más atractivo para los colombianos transportar en unidades ecuatorianas. Sí. ¿Cómo se ha resuelto el tema? Sí, bueno, hemos tratado primero que todo, esto es un tema de régimen privado. Nosotros ponemos entre los dos gobiernos toda la infraestructura, estamos mejorando. Son 20 compromisos en el área de infraestructura. Ya estamos también con los estudios del CEBAF de Rumichaca, que es modernizar toda la parte donde hacen todos los asuntos migratorios, donde hacen todos los asuntos de trámites, de frontera. Eso todo se va a reestructurar, ya están los estudios y todo. Pero en el tema del transporte lo que hemos ido es tratando de que los transportadores privados sean conscientes de que tenemos que tener un comercio más fluido. Y esto es lo que han tratado los gobiernos. Hay ese tipo de distorsiones que usted me habla. Supongamos el tipo de costo de gasolina de un lado hacia otro. Y a veces los sectores privados de un lado o de otro, entonces se ponen trabas que realmente se alejan de las decisiones gubernamentales y a veces tácitamente hacen acuerdos para que o hayan transbordos, que realmente esto es lo que no queremos. Lo que queremos es que haya un comercio mucho más fluido, pero por estas distorsiones del tema de tipo de gasolina o del costo, se presentan que algunos sectores de un lado o del otro se sienten menos competitivos que el otro. Entonces así realmente se surgen estos problemas que hemos tratado de intentar de que no se presenten y que uniformar este tipo de soluciones para que el comercio no se vea afectado. No se vea afectado. Uno cuando va a Europa y ve que usted puede meter un contenedor desde Valencia hasta Holanda pasando por 5 países, ahí es donde realmente tenemos que llegar arreglando estas distorsiones del mercado. Bueno, esas son las tareas que hay que cumplir. Ahora, el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, estuvo visitando el Ecuador, si no me equivoco, fue el año pasado, muy puntualmente, y vino con una agenda específica. La agenda específica fue revisar el modelo de desarrollo vial ecuatoriano. Más allá de la experiencia que el Ecuador le puede transmitir a Colombia, ¿hay algún tipo de acompañamiento, de asesoría, de intervención en los diseños, construcción de carreteras y vías en Colombia de parte del Ecuador? Primero que todo, esa es la otra parte. Una, la agenda binacional, y otra, el vicepresidente estuvo muy interesado en venir y fue su primer viaje internacional, casi nunca sale, pero quiso venir. La agenda fue muy clara. Una mañana, toda la parte jurídica de las realizaciones para hacer todas estas obras. Entonces hablamos mucho cómo se maneja acá la consulta previa, las normas jurídicas de utilidad pública, del licenciamiento ambiental. Realmente ustedes nos llevan mucha rapidez en eso. Nosotros estamos reformando en ciertas partes, supongamos en licenciamiento ambiental, cogimos muchas ideas del Ecuador para replicarlas en nuestra legislación colombiana. Entonces esa rapidez. Segundo, nos fuimos in situ. Nos fuimos a visitar las carreteras, nos fuimos a visitar las termoeléctricas, ver. Y tercero, hablamos con los constructores de cuál es, como dicen, este boom, este milagro que tiene el Ecuador en infraestructura, y realmente nos ha servido mucho. Los dos vicepresidentes, ahora viene en visita oficial el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, precisamente a ver otras cosas que nosotros tenemos que les pueden servir de reflejo, porque es nuestro programa de vivienda de interés social y otros aspectos que se van a combinar. Pero fue para el vicepresidente Vargas, que está encargado de
reestructurar y modernizar la infraestructura vial de Colombia. Muy importante, a uno de los ejemplos realmente admirados, no solamente en Colombia, sino en Sudamérica, de las carreteras ecuatorianas. Ahora, el vicepresidente Glass iría entonces a Colombia a ver el programa de vida e interés social, donde ustedes están manejando un programa bastante intenso, tengo entendido. Sí, más de 300.000 viviendas se han dado en estos años y tenemos una proyección de manejar 500.000 viviendas. Okay. Ahora, sigamos con el tema de infraestructura. Un tema de infraestructura para el Ecuador que genera competitividad sistémica, además del sistema o de la malla vial, es el tema del sector energético, fundamentalmente el tema hidroeléctrico. Se habla desde el Ecuador, y el gobierno nacional así lo menciona, la posibilidad hoy ya no de importar energía de Colombia, sino más bien exportar energía, y que la integración debe ser una integración productiva energética. En ese sentido, la agenda binacional, ¿qué contempla desde la óptica energética, señor embajador? Sí, estamos haciendo una proyección desde esa óptica. Supongamos, estamos muy contentos. Aquí tiene que quedar claro que si a Ecuador le va bien, a Colombia le va bien, y si a Colombia le va bien, a Ecuador le va bien. Entonces estamos muy admirados por todo el proceso energético que hay, todas las hidroeléctricas que entrarán. Nosotros estamos muy pendientes de ver cómo nos complementamos energéticamente, no solamente energéticamente, sino también en internet, en fibra óptica, etcétera. Pero hay una parte muy importante que Colombia agradece, que es nuestra interconexión energética, que es la otra parte. La otra es complementariedad cuando terminen todas estas hidroeléctricas, y revisar cómo vamos a quedar con la energía que nosotros tenemos y la energía que el Ecuador tiene. Pero otra cosa que quiero destacar es la interconexión de pueblos que nosotros tenemos sin energía, que los hemos interconectado a pueblos de ustedes, como es el caso de Puerto Espina, donde le hemos dado por interconexión eléctrica ecuatoriana a pueblos colombianos que no habían tenido energía, y que nos sale menos costoso llevar la energía, traerla de los pueblos de ustedes, y hemos interconectado 7. Este año vamos a hacer una obra similar para interconectar otros 7. Es decir, hay complementariedad en el Exactamente. tema. Ahora, pero en términos de proyectos en conjunto, ¿se habló alguna ocasión de también aprovechar ciertos recursos de Colombia para poder hacer un trabajo en conjunto del Ecuador? Sí, es toda la parte que nosotros tenemos de venta de una energía que ustedes en este momento la necesitan, que después que entren las hidroeléctricas no vamos a saber, pero vamos a tratar de producirla. Uno de los casos de más complementariedad que estamos haciendo es todas las interconexiones petroleras. Estamos haciendo desde el Putumayo, de pasar nuestro petróleo por el Orito Lago Agrio, y el Lago Agrio sacarlo por Esmeraldas. Estamos haciendo también varias interconexiones petroleras, que esto hace muchos años fue al revés. Cuando tuvieron el problema de terremoto, sacaban el petróleo por el SOTA nuestro, lo sacábamos por Buenaventura y ustedes lo podían vender. Estas interconexiones ya están funcionando y realmente ya hemos pasado una cantidad de petróleo muy grande. Hablemos del desarrollo fronterizo, señor embajador. Por lo general, los pueblos fronterizos a veces sufren un poco el represamiento del desarrollo. Hoy, en esta agenda binacional, ¿cómo se está trabajando el desarrollo de esa zona fronteriza, de este pueblo fronterizo, que son más hermanos que nunca? Pero, sin embargo, como que el desarrollo siempre tarda en llegar a esas zonas fronterizas. No podemos desconocer que realmente sí ha tardado en llegar ese desarrollo fronterizo. Pero le tengo otra buena noticia. Como institucionalizamos los gabinetes binacionales, también nos propusimos la meta de mejorar ese desarrollo transfronterizo. ¿Cómo? Hicimos un plan binacional fronterizo proyectado a 2022. Nuestras instituciones de planeación, SEMPLADES y la Dirección Nacional de Planeación de Colombia, se sentaron y cogieron área por área de la frontera. Son más de 2.600.000 personas. Tenemos proyectado que dentro de 3 años serán casi 3 millones en esa área de frontera. O
sea, es una ciudad casi como Cali, para que vean la dimensión. Planeamos por todo el área, educación, niveles de salud, cómo desterramos ciertas enfermedades, en infraestructura con indicadores y metas, y fue ya propuesto en el último gabinete, aprobado en conjunto con un fondo de desarrollo binacional transfronterizo que sirve de herramienta para hacer estos proyectos. Pero vamos a aquello, es decir, generar oportunidades para el desarrollo de la población en zona fronteriza me parece muy bien, acceso a salud, acceso a educación, etcétera, etcétera, fabuloso, macanudo. Pero vamos al tema ya de desarrollo en términos de actividades o emprendimientos económicos que generen ingresos para redistribuirlo en la zona. ¿Qué se está haciendo a través de la agenda binacional en términos, por ejemplo, de economía social y solidaria para generar asociatividad entre ambos pueblos y poder desarrollar modelos de negocios que beneficien a la zona y evidentemente a ambos países? Sí, embajador. Claro, primero teníamos un problema de que no teníamos mapeada bien la zona. Entonces, a veces, supongamos, Colombia actuaba por un lado y a los 2 kilómetros también estaba actuando Ecuador. Ya tenemos la fotografía completa. En el hecho económico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de producir emprendimientos innovadores frente a pequeños proyectos que se pueden hacer conjuntamente en el área agroindustrial, en temas lácteos, en temas de emprendimientos pequeños, y llevamos empresarios ecuatorianos y hacemos como match en frontera de empresarios ecuatorianos y colombianos de qué se puede ir comercializando y complementando y qué temas se podemos desarrollar en conjunto. Nos hemos visto que el tema del turismo es un tema que lo tenemos que desarrollar más, que es un tema que realmente produce dentro de estos temas de frontera eso. ¿Cómo ha ayudado a revisar qué otros pasos de frontera podemos legalizar? Analizamos 43 pasos de frontera, de los cuales 4 se dijeron hay que legalizar y ver para tener más pasos de frontera, y eso nos va a dar más comercio, más cercanía y más emprendimiento entre pequeños y medianos empresarios de un lado y del otro. Y ya para terminar, señor embajador, hoy hay un shock externo cuyo impacto está llegando a todos lados. Colombia y Ecuador. Me refiero a disminución del precio del petróleo, con lo cual y apreciación del dólar, que para el Ecuador lo ha obligado a tomar ciertas medidas, como el tema de las salvaguardias orientadas a proteger la dolarización, la industria nacional, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento tuve la oportunidad de entrevistarlo, si no me equivoco, fue hace año y medio. Y hablamos de esa complementariedad aprovechando el TLC colombiano para la industria ecuatoriana. Hoy en día, este impacto del shock externo ha minado esas alianzas estratégicas que en un momento dado, por ejemplo, para la industria textil, sí le sirvió, a la industria textil ecuatoriana, sí le sirvió engancharse en ese plan de desarrollo de Colombia con el TLC. Claro. Supongamos, Carlos, quiero decirle que esto es tan importante que precisamente yo hace poco les estaba diciendo que más que las coyunturas actuales tenemos que ver con una visión de futuro, y eso fue lo que tratamos de hacer con el plan binacional y con institucionalizar la relación, con tener todos nuestros mecanismos. Pero supongamos ya encontramos 23 encadenamientos concretos de sectores colombianos con sectores ecuatorianos donde nos podemos complementar para utilizar nuestros tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, sino tenemos con Corea, todo el tema de nuestra Alianza Pacífico para apoyarla. Entonces ya hay casos concretos donde realmente nos podemos complementar. El hecho que no nos complementemos, realmente estamos perdidos en un mundo tan cambiante y tan rápido. En el 2050 ya somos 10 billones de personas y la expectativa de vida es grandísima. En este momento los países en desarrollo tienen 83 años de expectativa de vida. Los nuevos negocios que van a ser muy grandes en el área de telemedicinas, en el área de crecimiento de ciudades. Y ahí es donde nos tenemos que complementar para realmente ser un bloque que sea importante y desarrollar nuestro futuro. Señor embajador, muchas gracias.